corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Valle. Chao, shalom a todos mis hermanos, bienvenidos, que el Eterno les bendiga, les guarde en este nuevo día de Shabbat que el Señor nos regala.
Hoy agradecidos con el Eterno por sus misericordias, por sus bendiciones, por darnos un día de reposo. Cada semana un encuentro con nuestro Creador, con el Eterno, con nuestro Dios. Y la oportunidad de acercarnos a Él a través de su palabra, de acercarnos a Él a través de las oraciones, de los cánticos. Bueno, un tiempo de principio a fin especial para nuestro Señor. Así que sean todos bienvenidos a este estudio. Esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes, como lo es todo este contenido que tenemos en este canal. Un canal que ha sido creado con el propósito de publicar las maravillas de nuestro Rey y poder enseñar y transmitir de su conocimiento, de su palabra a todo aquel que quiera con corazón dispuesto a acercarse a Él. Así que les invitamos a que nos ayuden compartiendo de estos mensajes en sus redes sociales, dejando un comentario, dando like. Compartiendo es la manera en la que podemos alcanzar a muchas más personas. Así que es una labor que podemos hacer todos con disposición y veremos el fruto de muchas personas alcanzadas por la misericordia de nuestro Rey. Hoy en día es muy fácil de hacerlo, ¿no? Así que los invitamos a que nos apoyen de esa manera. Saludamos a los que se van conectando, a los que sin falta están siempre allí reunidos junto con nosotros, esperando que el Eterno siempre sea aquel que dirija sus pasos, sus vidas, y bueno, que les permita seguir creciendo en el conocimiento, en la verdad, en la sabiduría que proviene de lo alto de nuestro Rey Eterno. Y también antes de comenzar, quiero recordarles que ya pronto, en unos días, estaremos celebrando la festividad de Shavuot, ¿no? Así que les invitamos a que se preparen, a que dispongan su corazón y bueno, y puedan celebrar de esta santa convocación que da por terminado la llamada cuenta del Omer. Así que ya estamos a puertas de esa festividad, así que esperamos que puedan compartir y celebrar de ese tiempo de regocijo, de alabanza y de exaltación a nuestro Rey. Vamos a orar y a dar inicio en esta noche al estudio de la palabra del Señor, de el profeta Samuel, que lo estamos leyendo. Y bueno, y en esta enseñanza que el Señor trae para nosotros en esta noche. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, para buscarte, Señor. La vida, Señor, que nos permites tener, Señor, para conocerte, Rey. Porque muy pocos tienen tan grande privilegio, Señor. Y no porque no sea abierto a todo el mundo, Señor, sino porque el corazón del hombre es dado a seguir sus propios caminos, a buscar sus propias sendas, y es por esto que el hombre decide, antes que servirte, Señor, el hacer su voluntad, al cumplir sus propios deseos. Pero nosotros, Rey, no siendo mejores, Señor, sino más bien entendiendo que tu misericordia ha sido grande, Señor, para con nosotros, hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, dispuestos para oír tu voz, Señor, para aprender acerca de tus palabras, para estudiar, Señor, y escudriñar las Escrituras, como le decía el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, porque desde la niñez ha sido instruido allí, porque esta palabra te puede servir para alcanzar la vida eterna. Y tu palabra, Señor, tiene como propósito instruirnos, Señor, en el conocimiento del bien, de la verdad, de la integridad, de la justicia, de la rectitud. Por eso, Rey, hoy disponemos nuestras vidas, Señor, y preparamos nuestro corazón, Padre, para que como buena tierra, Señor, reciba la semilla que quieres plantar en nosotros en esta noche, Señor. Gracias yo te doy, Señor, por la disposición de mis hermanos, Señor, porque está ese espíritu, Señor, pronto a oír tu voz, Señor, a buscarte, porque ha salido de ti, Señor, el deseo, Padre.
para que nosotros hoy, Padre, te busquemos, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y bendigo tu nombre, Padre. Guíanos en tu palabra, Señor, no nos permitas desviar de ella, y que todo lo que se hable siempre, Señor, sea conforme a lo que tú has dicho, Padre. Quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, Señor, que no deja que tu palabra pueda entrar a nuestros corazones, Señor. Y danos hoy la paciencia, la mansedumbre, Señor, el discernimiento, la inteligencia, Señor, para aprender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Rey. Yo te agradezco y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar el libro de el profeta Samuel. Libro del profeta Samuel, capítulo 16 y 17. Y aquí ya es el llamamiento de David. Si bien recordemos así rápidamente, en los capítulos anteriores que vimos el viernes pasado, estuvo la guerra que tiene Saúl, ¿no?, contra los amalecitas, pero que en desobediencia a una instrucción que le da el Señor, deja vivo al rey, deja vivo a lo mejor del ganado, de los animales, con el deseo de sacrificárselos al Señor, ¿no? Pero aprendimos que el Señor, como le dice Samuel a Saúl, no se complace en los sacrificios, tanto como en que se le obedezca. Así que el Señor está buscando personas que antes que sacrificar, ofrendar y hacer mucho, se obedezca a sus palabras. Y por esa razón desechó el Señor a Saúl. Y cuando lo desechó el Eterno a Saúl, pues ya tenía en su corazón el levantar a uno que le sustituyera, pero que fuese conforme a su corazón, ¿no? El rey Saúl fue elegido conforme al corazón del pueblo, conforme al gusto, conforme al deseo del pueblo, ¿no? Pero este rey que se levantaría posterior a Saúl sería conforme al corazón del Señor. Y aunque David, que es el elegido por el Señor para sustituir a Saúl, no empieza inmediatamente a gobernar en este capítulo. De hecho, hasta el segundo libro de Samuel se narra la muerte de Saúl. Y curiosamente, por un amalecita, ¿no? Tanto que dejó vivir a Agag y hizo lo que hizo en desobediencia al Señor, pero luego muere por manos de una amalecita. Entonces, el Señor lo desecha, pero le permite seguir reinando y vivir, ¿no? Es que el hecho de que lo haya desechado, porque no habían pasado 2 años de su nombramiento y de empezar a gobernar a Israel, Saúl, cuando ya el Señor lo había desechado, ¿no? Pero terminó su gobierno, ¿no?, hasta su muerte. O sea, fue desechado, pero no inmediatamente, ¿no? El ejemplo, digamos que más similar a esto es como cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? El Señor les dijo, ciertamente van a morir, pero ellos toman del fruto, conocen el bien y el mal, pero no mueren inmediatamente. Eso no quiere decir que no murieron, porque sí murieron, pero inmediatamente no murieron. Entonces, algo similar. El Señor desecha a Saúl, le dice Samuel a Saúl, el Señor te ha desechado como tú lo has desechado a él te ha desechado a ti. Y ni tú ni tus descendientes gobernarán sobre Israel más. Pero Saúl gobierna sobre Israel durante muchos años dura Saúl allí gobernando. Entonces, luego se levanta David, luego de la muerte de Saúl. Así que hoy vamos a ver ese llamamiento, ese ungimiento de David por manos del profeta Samuel. Así que acompáñenme todos al capítulo 16, versículo 1 del libro de Primera de Samuel, que dice, dijo Yahweh a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y le dice el Señor a Saúl, a Samuel,
¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué Samuel estaría llorando a Saúl? ¿Mm? Porque el Señor lo había desechado. ¿Por qué más estaría llorando a Saúl? Dime, que no sabía no sabía qué iba a pasar con la nación. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podría estar? ¿Por qué más podría estar llorando Samuel a Saúl? Porque el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Eso quiere decir que Samuel llevaba mucho tiempo llorando a Saúl. ¿Mm? La tristeza que no se haya arrepentido. Bueno, pueden ser todas estas posibilidades. Otra probabilidad también de la que no han mencionado, que probablemente sea la razón por la que eh, sí, Samuel estuviese llorando a Saúl, es porque lo había ungido también como rey, lo había puesto por rey sobre Israel, ¿no? Y Samuel, de una u otra manera, había escogido a Saúl, ¿no? Entonces, y esto lo veremos, y esto lo veremos hoy también con el ungimiento de David, porque va a pasar algo similar. Cuando busca el sucesor de Saúl en los hijos de Isaí, él empieza a buscar a alguien similar a Saúl. Así que vemos que probablemente tuvo mucho que ver en la decisión de la escogencia de Saúl. Y esta enseñanza, pues digamos que en los capítulos que vamos a ver hoy, el 16 y el 17, pues se divide en dos partes. Una, que es esta del capítulo 16, que podríamos llamarla el Señor no mira la apariencia, sino el corazón, ¿no? Y la segunda parte, que el Señor es el que pelea por su pueblo, ¿no? Y que no importa la dificultad, la circunstancia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, capítulo 16 dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le dice el Señor, llena tu cuerno de aceite, o sea, levántate, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Y aquí menciona a Isaí en Belén, ¿no? Belén, una ciudad, un pueblo pequeño entre las familias de Judá, ¿no? Que de hecho el profeta Malaquías es el que dice acerca de Belén, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será rey sobre Israel. Y una ciudad, un pueblo pequeño, a lo mejor menospreciado entre Judá o tenido en poco, porque pues eh, puede salir algo bueno de Belén, un pueblito ahí pequeñito, ¿cierto? Pero el Señor se había provisto de allí un rey conforme a su corazón. Porque vuelvo, el Señor no mira la grandeza del hombre, porque la grandeza del hombre ante el Señor es nada. Así que le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Alguien sabe cuántos hijos teníais ahí? ¿Ah? No. ¿Cuántos hijos teníais ahí? ¿Alguien sabe? ¿No? No. Bueno, 12 y medio. ¿No? Tenía 8 hijos. Listo. Yo dije 6, 7, 8, 9 o 10. Una cosa así. Verso 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Y el Señor dijo, pues a pie, o en camello, o en burro, o en caballo. Pero vaya, no mentiras. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Le tenía, obvio, miedo, pues era el rey. Imagínese que uno es el que unge al rey, ¿no? El profeta mayor, porque Samuel era el profeta aquí mayor. Unge a Saúl. Y luego se entera Saúl que Samuel está ungiendo a otro para que lo reemplace. Y lleva 2 años más o menos de reinado Saúl. Pues imagínense, ¿no? ¿Cómo sería ahí el asunto? Estaba asustado Samuel. ¿Cómo iré? Si Saúl se lo supiera me mataría. Pero Yahweh le respondió,
toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Yahweh he venido. O sea, usted allá váyase de incógnito, ¿cierto? Y si le preguntan para dónde va, a ofrecer sacrificio al Señor. Y llama a Isaí al sacrificio, convócalo a él. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que, ¿qué? Yo te dijere. Tenga presente eso, al que yo te dijere. Aquí ya no va a ser como el pueblo te lo pidió, como tú lo viste, como tú creíste que era, no. Como yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh. Y luego que él llegó a Belén, ¿qué significa Belén? Betlehem. Casa de pan, ¿no? Donde hay alimento, donde hay provisión. De allí salió nuestro Mesías Yeshua, un descendiente de David. Del tronco, del vástago de Isaí, ¿no? Retoñará una raíz, un renuevo, un natsir, ¿no? Entonces, antes de seguir, la vida de David es un reflejo profético de lo que haría Yeshua. Seguramente no en esta pasada o en otra, pero hay muchas cosas que uno puede hablar acerca de David y en similitud con lo que vivió Yeshua y similitud en lo que proféticamente anunció David con su propia vida en cuanto a lo que le pasaría al Mesías, ¿no? Entonces, es interesante ver todas estas cosas, ¿no? Si detectan algo ahí de esa, ¿cómo se dice? Esa similitud, sí, exacto, entre David y Yeshua, pues me dicen, a ver, ¿qué notan? En este capítulo y en el otro hay varias similitudes entre Yeshua y David, ¿no? Sí, bueno, esa está bien, están repilos. Yo no la vi venir tampoco, ¿no? Que nacieron en Belén ambos, muy bien. El ungimiento de David sería similar al nacimiento de Yeshua con temor. Dice que fue con miedo a recibir a David. O sea, digamos que más bien, el ungimiento de David era con temor de parte de Saúl. De Samuel por Saúl. Por Saúl. Y algo así pasa con los reyes, van a ungir van a recibir a Yeshua por temor del Y le rey. llevan especias, le llevan mirra. Y nació un rey reinando otro rey. Exacto. Sí, exacto. Todas esas similitudes son las que tienen que ir anotando y sacando ahí porque la vida de David es muy, muy, muy similar a lo que pasó Yeshua. O sea, él estaba anunciando mismo en su vida lo que pasaría con Yeshua. Y aquí dicen, esta es similar a que cuando los reyes de Oriente van a consultar a Herodes y le dicen, hemos visto la estrella del Mesías, ¿no? Del rey de Israel, la hemos visto en el Oriente y hemos venido a traerle presentes, ¿no? Y Herodes les dice, vayan y miren dónde está y me dicen, ¿no? Pero ellos van y dice que el Señor les mostró que no le dijeran a Herodes porque pues Herodes tenía otro plan, ¿no? Entonces fue todo como a escondidas. De hecho a José y a María les toca salir huyendo a Egipto mientras que muere Herodes, porque si no los hubiese matado a Yeshua. Entonces es similar, ¿no? Un ungimiento, un apartamiento, ¿no? Sino una separación del Mesías, del Rey, ¿cierto? De Israel y del Rey eterno de Israel, que es Yeshua nuestro Mesías, en temor, ¿no? En angustia, en lo oculto, porque había otro rey que reinaba. En el caso de David, pues Saúl, y en el caso de Yeshua, pues Herodes era el que estaba reinando. Entonces, hizo pues Samuel como le dijo Yahweh. Si detectan una, ustedes me dicen, ay, me la van diciendo, ¿cierto? Para ver si están hoy afinaditos. Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué saldrían asustados a preguntarle a Samuel, ¿es pacífica tu venida? ¿Qué creen? ¿Qué acontecimiento había sucedido que hizo que cuando estos ven a Samuel llegar a Belén digan, uy, ¿será que viene bravo o está bien?
No, Samuel. ¿Qué hizo? Cogió a Agag y lo despedazó. No, Agag. Agag era el rey de Amalek. ¿Sí? Entonces, lo despedazó ahí. Entonces ellos sabían que Samuel era un hombre de armas tomar. Era un hombre temeroso del Señor. Que si tocaba hacerle, pues le hacía. Y digamos que en ese momento ni siquiera le comió cuento a Saúl, ¿no? Lo exhortó, hizo lo que hizo y luego ahí estaba Agag, tráiganmelo, sacó su espada y tin, 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 tin. ¿Cierto? Entonces Samuel era de ese tipo de personas. Entonces cuando estos hombres de Belén lo ven, se asustan y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, tranquilos. Vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. ¿Qué sería eso de santificarse? Uy, están volando. Pero ¿qué es lo que en este contexto significa el santificarse? Purificación, ¿no? Ritualmente estar puros para ofrecer las ofrendas al Señor. Porque no se puede presentar una ofrenda al Señor si estamos impuros físicamente, ¿no? En la literalidad del asunto aquí ellos tenían que lavarse, tenían que purificarse, hacer una migbe, una tevilá, lo que fuese. Un baño y tener ropas limpias, estar purificados, mejor dicho, listos para el sacrificio. Y dice acá que santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab, un hijo de Isaí, y dijo, de cierto, delante de Yahweh está su ungido. Fíjate que Samuel, a la primera, ¿a quién vería de primeras? Pues al mayor, ¿cierto? Lo más lógico es que vio, Eliab era el mayor, el más grande, ¿cierto? Y cuando lo vio, se apantalló, de pronto similar a lo que había acontecido con Saúl. Y de pronto le recordaba a Saúl y dijo, de cierto delante de Yahweh estás ungido. Y de una vez dijo, este ya es, tan fácil que me tocó, ¿no? Y ya tenía su antecedente de prospecto de rey para Israel. Él ya sabía más o menos cómo era el pensado de un rey para Israel, a su manera de verlo y a la manera del pueblo de verlo. Pero entonces Yahweh le respondió a Samuel, verso 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y subraye esto, porque Yahweh, ¿qué? No mira lo que mira el hombre. De hecho, así se podría llamar la enseñanza de hoy. Yahweh no mira lo que mira el hombre. Fíjate tan bonito esto, porque es que a la manera de ver de nosotros, al pensar de nosotros, ¿qué buscamos en el hombre? En el hombre buscamos grandeza, buscamos aptitudes, cualidades, dones, mejor dicho, destrezas, inteligencia, porte, ¿cierto? Estudios, este es el que necesitamos, ¿no? ¿Qué se mira hoy para escoger no nos pongamos pesados, todavía no ha llegado la hora. ¿Qué se mira hoy para escoger a un pastor, a un predicador? ¿No? Que haya hecho estudios en tal lado de teología, que haya esto acá, que no sé qué, que si sé más. Que haya, que sea docto, que conozca mucho, ¿no? Que haya leído mucho, no sé qué, una persona que pueda llevar el mensaje del Señor, mejor dicho, se apantalla uno cuando le muestran los títulos y le dicen, mire, este soy yo, hice 3 semestres en la San Marino, no mentiras, hice tantos estudios de teología, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, ¿no? En la iglesia se hacía estudio de vida abundante, luego de vida abundante se hacía teología 1, teología 2, teología 3, era como hasta el 5 o hasta el 6 así, y le daban a uno un diploma. Nunca yo lo terminé, yo hice como hasta el 2 o 3, creo que mis papás sí alcanzaron a hacerlo,
pero ese era como el prospecto, ¿no? O sea, independientemente de que fuesen llamados por una profecía o por lo que fuese, el prospecto era, uy, hay que estudiar esto, hay que no sé qué, y ser aprobados por los hombres y ser, digamos que, instruidos en esta manera. Pero eh, el Señor, cuando escoge a David, ¿no? Aquí ya le da una lección a Saúl y le dice, yo no miro lo que mira el hombre. Eso no quiere decir, vamos a ver las aptitudes de David, vamos a ver quién era David, porque eso no quiere decir que pues el Señor, que nosotros, perdón, no seamos estudiosos, diligentes con la palabra, o sea, que no haya que hagamos lo que nos toca hacer. No, eso no quiere decir. Pero sí que nuestra mirada no debe estar puesta en la grandeza del hombre, en lo que apantalla, porque hoy en día lo que se busca es eso, el, el demostrar, ¿no? Pero el Señor dice aquí, yo no miro lo que mira el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Esa es la manera en la que el Señor nos instruye, en la que el Señor nos enseña aquí. Y es, no mires como miran los hombres, porque el Señor mira es el corazón. Ahora, a la inversa, ¿no? Uno ve una persona que viene, digamos, si vienen a golpear a tu puerta, ¿no? Y tú abres la puerta y la persona está bien vestida, se acaba de bajar de un buen carro, está ¿qué? Está perfumado o perfumada, bañado, así listo, ¿no? De esa manera. Y te abre y te golpea la puerta y dice, buenas, vengo a preguntar porque me dijeron que acá ustedes estudian la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más probable? Que uno le diga, siga, siga, claro, cómo no, sí, parquee el carro ahí, cuidado ahí, no le pasa nada, no sé, siga, no sé qué. Pero si por el contrario viene una persona, ¿no? Y golpea la puerta, pero así con su ropa de pronto rota, maloliente, despeinado sin bañarse hace mucho tiempo, ¿verdad? Con su cara sucia y todo, y dice, disculpen, es que me dijeron que aquí estudiaban la palabra del Señor. ¿Cuál sería la reacción de uno? De pronto sería, bueno, bueno, listo. Ay, dice, ¿qué tal? Dice que no, no, señor, no es aquí, es en la puerta de al lado. No, pero de pronto la actitud, bueno, si estamos muy piadosos y muy así, muy de eso, pues siga, pero todos estaríamos como prevenidos, ¿cierto? Todos estaríamos uy, con cuidado, tenga los ojos ahí, todos estarían pendientes, ¿no? Si era una persona bien vestida, nadie se preocupa, nadie está afanado por su seguridad, porque pueda pasar algo. Pero si un tipo de persona así, uno sí está afanado porque de pronto pase algo aquí, nos venga a hacer algo, no sé qué, si se más, bueno, siga, listo, siéntese ahí, tranquilo, hágale. Pero no está así como en esa alerta, en esa prevención. Pero el Señor enseña y dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, nosotros miramos las apariencias, nos guiamos por lo que ven nuestros ojos ahí. El hombre bien vestido o el hombre que no está bien vestido. El hombre bien hablado o el hombre que no habla bien. ¿No? Al bien hablado decimos, uy, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan interesante, cómo habla de bien. Y al mal hablado, ay, es que este es como analfabeta, este sí es como quedadito, este no sé qué, este sí sé más. Y así somos. Y juzgamos a las personas por su coraza, por lo que está afuera. Pero el Señor nos dice, mira lo que está en el corazón. Y uno a lo largo de la vida aprende estas cosas y se da cuenta de que debe dejar un poco las apariencias a un lado. Uno también muchas veces es así, aparente. Uno también quiere demostrar algo que no es, ¿no? Y uno no
no busca ser sencillo, sino más bien ser eh, pantalloso, ¿cierto? Admirado, exacto, que uno pase y la gente se quede viéndolo a uno, ¿no? O lo admire, o, ¿verdad? Cuando tú vas por la calle, bien vestido y tal, y te conoce la gente te saluda, oh, ¿cómo está? No sé qué dice más, pero ven a una persona así, eh, con las características que les mencionaba ahorita, ¿no? Mal vestido, maloliente, la gente empieza como a esconderse, como que uno empieza, ¿no? A mí mismo me ha pasado, porque eso no se puede negar, ¿no? Uno está en la calle de pronto con el carro, me ha pasado, con la ventana abajo y de pronto tengo el celular aquí en la mano o el cangurito que cargo. Y uno ve a la gente pasar, bien vestida, normal, y uno está relajado. Pero de repente ves a alguien a lo lejos, a media cuadra, así como sin calzado, ¿cierto? ¿Con qué? Con suciedad y todo eso. Y a mí me pasa eso, no lo puedo negar. Pero de una vez yo o bajo el bolsito, o lo hago aquí, o de pronto subo el vidrio a la mitad, o eso, ¿no? Y cualquiera diría, no, pues por seguridad, pero pues los ladrones también se visten bien, ¿cierto? El ser ladrón o el ser una persona mala o el ser una persona a la que hay que huirle o algo no es por la pinta, pero pues así somos nosotros los hombres. Miramos es la apariencia. Entonces, y demás que detrás de esa persona haya un corazón ahí humilde, una persona que necesite ayuda, ¿no? Entonces, eh, dice acá, pero Yahweh mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Yahweh. Ya en la primera Samuel dice, este es el ungido del Señor, ¿no? Al primero que vive, al más grande, al mayor. Pero cuando el Señor lo regaña y le dice, yo no miro lo que tú ves, yo miro el corazón, entonces le traen a Abinadab, que era otro hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, y Samuel dijo, este tampoco es. Hizo luego pasar a Isaías a Samá, o a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido. Así que hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos, a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, me has pasado a todo, y pues igual Isaí también, ¿no? Dice, uy, viene Samuel, y va, y tiene el cuerno, ¿no? El cuerno lleno de aceite, va a ungir a uno de mis hijos, y pues venga, le presento a los mejores que tengo. Pero a Davidcito, al chiquitico, allá no. Hay unos comentaristas en la tradición judía, dicen que David tenía aquí, cuando es llamado aquí, entre 10 y 13 años. Más o menos. ¿Sí? Más o menos ahí, como entre esa edad, como entre los 10 y los 13 años. Algunos dicen 10, otros dicen 13, 14, bueno, ahí, en esa edad estaba, en ese rango de edad. Pequeño. Samuel estaba buscando pues a un hombre ya grande del porte de Saúl. Pero le dice a Isaí, envíame a traer a este David, porque no haremos nada hasta que él no venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Y mira cómo era David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, el pastorcito no era feo, ¿no? Era rubio, ¿sí? Escuché que este rubio podría ser también probablemente pelirrojo. El hecho era que era un hombre blanquito, con ojos bonitos y de buen parecer. Sí, David. Tenía buen porte, o sea, no era
no era feito el hombre, era bien, era bonito el David. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Así que un hombre, un niño, un joven, porque pues imagínense, si tenía de 10 a 13 años, pues era un niño, le dice el Señor, unge a este es el que yo he escogido. Envió pues por él y le hizo entrar, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Lo unge, ¿cierto? Y dice que desde ese momento en adelante el espíritu del Señor vino sobre David. La presencia del Señor vino sobre David. Así que el ser apartados, el ser separados, es el derramamiento de su presencia sobre nosotros, de su espíritu. Antes de que le conociéramos, antes de que Él viniera a nuestra vida, antes de que el Eterno tocara nuestra puerta y llamara a nuestro corazón para invitarnos a sentarnos a su mesa, andábamos alejados de Él, andábamos en nuestros propios caminos, pero cuando Él nos llamó y nos lavó y nos permitió entrar para sentarnos a su mesa, desde ahí puso sobre nuestras vidas un sello, que es su espíritu en nosotros, su presencia en nosotros. Así que ahora en nosotros está su presencia. Y dice, y desde aquel momento en adelante, el espíritu del Señor vino sobre David. O sea, nunca se apartó de David. Ahí estuvo la presencia del Señor. Cosa distinta a lo que le pasa a Saúl. Fíjate que acá dice que vino el espíritu del Señor sobre David. Pero vamos a ver qué pasó con Saúl, versículo 14. Cuando viene el espíritu del Señor sobre David, dice el verso 14, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Entonces, viene la presencia del Señor sobre David, pero la presencia del Señor se aparta de Saúl. Y fíjate que no solo se aparta, sino que dice que vino un espíritu malo de parte de Yahweh. ¿Qué podría ser esto? ¿Qué creen ustedes? La presencia del Señor se aparta de Saúl y luego viene un espíritu malo y le atormenta, pero es un espíritu enviado por parte del Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Una prueba? Entre envidia, odio, egoísmo, ¿ok? ¿Qué más creen? Le atormentaba, dice aquí que un espíritu malo le atormentaba. ¿El Yetzerará? Pero aquí Saúl no sabe que han ungido a David, ¿no? Aquí Saúl no sabe que han ungido a David, no. No, él no sabe aquí. ¿Le dio una esquizofrenia? ¿Para ti? Bueno, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. ¿No? Cuando David censa al pueblo, creo que es en Crónicas, si no estoy mal, que menciona, o no sé si es en Samuel, en 2 Samuel. En los dos pasajes donde lo menciona, pues en Crónicas y en Samuel, pero hay uno de ellos que dice que el Señor envió sobre David un espíritu para que él, en su contra, para que él censara al pueblo, ¿no? En otro, en el de Samuel o en el de Crónicas, que no recuerdo cuáles, dice que Satanás fue a poner ese tropiezo ante David para que él censara al pueblo. Entonces en esos dos casos hemos aprendido que de igual forma se trata del Señor, es el que pone eso. Pero, ¿qué es lo que acontece en la vida del hombre para que esto suceda? ¿No? ¿Qué acontece en la vida del hombre para que el hombre, como aquí dice, pueda ser atormentado por un espíritu malo de parte del Señor? ¿Qué vas a decir? Que cuando Caín
Le dijo, el pecado está a la puerta. Ujú. Y le dijo, en otras palabras, le dijo, de ti depende que ese pecado dé fruto. Entonces, para mí el espíritu malo simplemente es ese pecado que está en la persona, sea como sea cual sea, porque en cada uno de nosotros es diferente, y empezó a dar fruto en Saúl, esa inclinación al mal. ¿Qué más creen? ¿Algo más? De pronto fue como su conciencia, Su conciencia, la conciencia me dice que no lo debo querer. porque como él siempre actuó y nunca fue como Nunca se hablaba delante de los arrepintió. ojos del Eterno, que le empezó a dar como esa Bueno, duda. vamos a ver qué seguimos leyendo aquí y ustedes qué piensan acerca de eso. Para mí, ¿Qué pasó? Entonces, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Le atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Bueno, si el consejo es que con la música de alguien que toque bien el arpa, yo sea apaciguado en este espíritu malo que el Señor ha puesto sobre mi vida, pues tráiganme uno, pero que toque bien, porque imagínense que tocara desafinado, ¿no? O cantara feo, ahí sí ya estaría atormentado por el espíritu malo y atormentado por el que toca la guitarra, ¿no? El arpa, él ¿no? sufría de bipolaridad. Entonces, si cuando escuchas las alabanzas del Señor y te sientes atormentado, no es un espíritu malo, es que los que cantan feo. No mentiras. Cuando escuchas las alabanzas, cambia de emisora si te sientes atormentado. No mentiras. Pero aquí, bueno, aquí hay algo de notar y es el tema de la música y como consejo se lo dan a Saúl y es cuando te sientas atormentado, trae a alguien que te toque el arpa, que la toque bien y te apacigüe, ¿no? Como si, Ya se puede deducir qué com- tipo de tormento tenía. como si la música le, le tranquilizara, le hiciera estar en paz, ¿no? Entonces, uno de los criados respondió diciendo, 18, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahweh está con él. Y aquí le ven dirían la chiva, ¿no? A Saúl. Y es que le dicen, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. ¿Y por qué pensarían que es hombre de guerra? Tenía 10 a 13 años el David. Y dice acá que el consejo fue, yo conozco a uno que es hombre de guerra vigoroso y valiente. ¿De dónde David sería vigoroso, valiente y hombre de guerra? Ya tenía fama, ¿no? Con lo que hacía, Sí, de Porque él había pronto, matado a de los osos y al león. pronto era valiente, él era valiente tenía... defendiendo a las ovejas contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Lo que pasa es que David era pastor de ovejas. Y cuando un pastor de ovejas ve en peligro sus ovejas, No cualquiera. pues bueno, no cualquiera sí. El verdadero pastor de las ovejas ve el peligro en las ovejas y da su vida por las ovejas, ¿no? Ahorita más adelante hay una referencia de eso a Yeshua, ¿no? Como lo menciona Juan 10. Juan 10. Juan 10 menciona el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y David había peleado contra osos, contra leones, por cuidar sus ovejas. Y un peladito, un joven, un muchacho. Yo a duras penas separo a Molly que esté peleando con otro perro. Pero ya que se venga un león o un oso y uno ponerse en medio ahí para defender, complicado, complicado. Hay que ser bien valiente para hacer eso. Y David era uno de esos. Saber pelear. Y saber pelear. Por lo menos saber usar un arma.
¿no? Y no solamente tocaba el arpa, que era valiente y vigoroso, hombre de guerra, sino que también era, ¿qué? Prudente en sus palabras. ¿Qué es ser prudente en sus palabras? Es que se cohibía de hablar. La intimidad del rey no iba a estar expuesta. Que era No solamente su intimidad, sino las cosas, Y Luis era como yo. ¿cómo se llama eso? El secreto profesional, la confesión segura, Sí, ¿cómo se llama eso? cuando se escogen personas para estar cerca de un rey, o en este caso, en el caso nuestro aquí en la actualidad, de un presidente o de un ministro importante, ¿no? La persona debe ser confiable, la persona debe ser prudente. Imagínense que los que rodean al presidente o a los ministros o al alcalde o eso salieran a ventilar todo el tiempo las cosas que se hablan en el secreto, ¿no? Si así nomás hay escándalos, imagínense donde pasará de esta manera. Así que la prudencia es una virtud que pocos tienen. ¿Cuántos sin responder? ¿No? No respondan. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa virtud de ser prudentes? No, pero sin responder. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa virtud de ser prudentes? Una persona prudente es una persona que calla, que no se, ¿cómo se dice? Eh, acelera para hablar, que no está todo el tiempo buscando qué decir. Una persona que está calmadito, sabio, entendido, ahí, prudente. ¿Cuántos de ustedes son hermosos? No mentiras. También era hermoso. Hermoso. Y Yahweh estaba con él. Esta también podríamos preguntarla, ¿no? Bueno, todos somos hermoseados cuando la presencia del Señor está en nosotros. Entonces esa también la cumplimos. Pero que Yahweh estuviese con él también. Así era David, ¿no? O sea que tenía las 3 B, ¿no? Bueno, bonito. No, no, mentiras. No, no porque no era barato. Este valía oro. Este hombre valía oro. Ah, bueno, bonito y... No, porque es que es con... Es que escribía mal, sí. Las 3 B. Bueno, bonito y valiente. No, es que porque era pequeño David, entonces valiente es con B corta. Entonces era... Listo. Entonces, este era David. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, el pastorcito. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Qué es un paje de armas? El que le carga el escudo, el que le carga el casco, el que le carga no sé, la espada, el que está ahí siempre al lado de él, el secretario. Pero el que es el secretario del rey en ese orden de ideas tenía que ser una persona de confianza. Porque tenía que estar ahí siempre preparado y dispuesto para acudir al llamado de su rey. Así que dice que le amó mucho. Fíjate las ironías, ¿no? Porque luego lo busca para matar. Pero aquí lo amó mucho a David. Un muchachito, un joven, pastor de ovejas, con todas estas cualidades y características que tenía David. Lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos, ¿no? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué podría tener Saúl? Que cuando David tocaba el arpa se calmaba. ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Ansiedad? ¿Estrés? ¿Una enfermedad psicológica? Solo con la música se calmaba. Yo entiendo algo aquí y es que en la lógica más simple, ¿qué dice el verso cuando habla después de que el Espíritu viene sobre David? El verso siguiente dice que ¿qué? No, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl.
En lo más sencillo del asunto, la presencia del Señor ya no estaba con Saúl. Su espíritu ya no estaba en él. Y el hombre, cuando la presencia del Señor, luego de haber tenido la presencia del Señor, se aparta la presencia del Señor de su vida, no vuelve a ser la misma persona. El apóstol Pablo en Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y Saúl había reconocido y había visto la gloria de Dios, había conocido qué era lo que era el Señor, ¿no? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú ya conoces, sabes quién es tu Dios, no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, ¿qué dice? Que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como dice Pablo en Romanos explicando esto un poco más claro, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios. ¿Cómo no le glorificó como a Dios Saúl? Porque no obedeció a sus palabras. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ay, pero es que fue que ¿recuerdan? El fue que. Bueno, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios. Saúl, pero ¿qué tiene de malo que lo deje vivo y que haya traído de lo mejor? En su sabiduría, en lo que él creía, eso había sido el pepazo del siglo, o sea, mejor dicho, qué inteligencia la de Saúl, pero no sabe más que es necedad. ¿Por qué? Porque la desobediencia a las palabras del Señor no puede ser más traducido de otra manera que como necedad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Bueno, y ahí empieza a explicar Pablo este postrer estado del hombre cuando no reconoce a Dios, cuando no le sirve, cuando no le obedece y cuando no sigue a sus palabras, sus instrucciones, dice acá, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos las retribuciones debidas a su extravío, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, bueno, Pablo da una explicación acerca del no reconocer a Dios y lo que sucede cuando tú no vives conforme a la voluntad del Señor, conforme a sus palabras, luego de haberlas conocido, cuál es el postrer estado de la persona luego de haber sido, de haber tenido la presencia del Señor y ahora su presencia se haya alejado. Así que yo entiendo que esto que dice que venía un espíritu de parte del Señor,
Pues Pablo lo explica muy fácil y es, tú no glorificaste a Dios, pues el Señor sale de ti, se va de tu vida y ahora te entrega una mente reprobada. Ahora vas a estar mal. ¿Qué contiene al hombre para que no haga maldad? Sino la presencia del Señor en su vida. La presencia del Señor es el que contiene al hombre para que no se desenfrene. Y si con todo y eso el hombre teniendo la presencia del Señor, a veces se nos corre el champú. Imagínense sin la presencia del Señor. Luego de haberla tenido, que la presencia del Señor se aparte. Yo he visto muchas personas que luego de haber conocido a Dios se han apartado y verdaderamente su estado postrero es terrible. O sea, la gente se... Y no solamente hablo de que alguien que se vuelva loco o alguna cosa, no, en cualquier cosa. Los ve uno simplemente hablar. Y uno dice, pero este era el que glorificaba a Dios, le honraba, era tan piadoso y esto, y ahora cómo vive, cómo habla, y no necesariamente tiene que estar viviendo en la calle bajo un puente, no. Puede estar muy bien, pero tú lo ves y no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la apariencia, vuelvo y digo, la apariencia no importa. O sea, tú puedes ver una persona muy bien vestida y eso, y pues, ¿cuántos en el mundo no conocen de Dios y tienen todo? Pues todo el mundo, muchos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estén bien. Entonces, eso es lo que le sucedió a Saúl. Y probablemente sí fue una enfermedad, un tipo de trastorno psicológico, mental que le dio a Saúl, que solo se aplacaba con la arpa tocada por David, ¿no? También aquí hay una cosa importante que ver y es que la música tiene ese, ¿cómo se llama? Como esa, sí, esa cualidad, esa característica, no sé, de que ayuda, tranquiliza, aplaca, ¿cierto? De hecho, fíjate, es tanto así que la música tiene ese poder, por así decirlo, que cuando tú ves una película, ¿no? De acción, no es lo mismo ver una película de acción con el sonido de la película que en mute, ¿no? Pon una película de acción, no sé, la última que nos vimos hace poco, esa de Uncharted. Ponla en el televisor, pero apaga el audio. No se siente igual. Eso. ¿Sí? Así se siente, ¿no? Una vaina que como que uno no le haya sentido. Ve la televisión sin sonido y uno como que... No se siente igual. Entonces, tú estás viendo una película y viene el pedazo de acción y te ponen la música que te lleva digamos que a sentirte ahí en la película como que estás en ese momento de acción. Y pasa el momento de acción y viene el momento romántico o el de calma o eso. Y todo se ambienta a través de la música, ¿no? Entonces, si eso pasa en las películas, en nuestra vida también pasa mucho eso, ¿no? A veces estamos afligidos, afanados, esto, y no sé si de pronto venga a ustedes alguna canción o les dé por escuchar música para tranquilizarse, ¿sí? O buscan, pero bueno, también es que depende, ¿no? Porque si usted está deprimido y va y coge una música de esas cortavenas, pues ahí sí termina de deprimirse, ¿no? Obvio, una música que te saque de allí, de ese estado en el que estás, ¿no? Una alabanza, una canción que te aliente el espíritu, que te reconforte el alma. Entonces, bueno, eso es lo que le pasaba a Saúl. Solamente cuando David tocaba, él se tranquilizaba. Capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, ¿no? Esos nombres, ¿no? Estaban en Soco y Aseca. Y en Efes Damim. Así que dice que los filisteos se juntaron para la guerra contra Israel. Esta guerra que va a tener aquí Israel contra los filisteos sucede más o menos 27 años
después, no, 27 años después del asalto que tuvo Jonatán con su paje de armas a un campamento de los filisteos, ¿recuerdan? Que él pone una señal y dice, si nos saludan y nos dicen bienvenido, o sea, no sé qué, eso es ahí, entramos y acabó con un reguero de filisteos. El Señor no entregó, sí. El Señor los entregó y ellos suben, no entregan nosotros. Bueno, eso. O al revés. El cuento era ese. Y que entra con su paje de armas y acaban con todos, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, ya han pasado 27 años de ahí a acá. Ahora, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, los filisteos allá, Israel acá, el valle de Ela ahí en la mitad, frente a frente mirándose. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y estaban así como cuando uno ve dos personas que van a pelear y entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y el otro, pues entonces ¿qué? Entonces píntelas. Y entonces ¿qué? Hágale. Y así estaban, uno en un monte y el otro en el otro y se estaban así echando vainazos a ver quién empezaba a pelear primero. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. ¿Qué es un paladín? De la espada. El papá de Aladín. Paladín, no mentiras. ¿Qué es un paladín? Una espada, ¿no? Era diestro en la espada. Un paladín es un héroe. Un paladín es un guerrero destacado del ejército. ¿Sí? El cual se llamaba, ¿cómo? Goliat, de Gat. No de Gat con D de la tribu de Gat, sino de Gat con T. ¿No? Y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Cuántos son 6 codos y un palmo? ¿Mm? 3 metros y medio. Casi que, no, 200. casi medía los 3 metros. Como 2,90 y pico. 6 codos y un palmo. O sea que ese sí era un gigante. ¿Cuánto tiene ese techo? ¿Para ahí 3 metros tendrá ese techo? Sí. Esto mide 3 metros. 3 metros. Imagínense. Mira hacia arriba y allá estaba la cabeza de Goliat. Qué susto, ¿no? Ver un hombre así. Y no era flaco. ¿No? Era un hombre grandísimo. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Una cota es como un chalequito de malla. Y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce. No recuerdo cuántos son 5,000 ciclos de bronce. A cómo estaba el ciclo en esa época. No mentiras. El hecho es que era pesado, ¿no? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Se imagínense la armadura de un hombre de 3 metros. Imponente, ese hombre gigante. Sobre sus piernas traía, 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. No me acuerdo si eso eran como 6 kilos o 7 kilos, no sé. E iba su escudero delante de él. Imagínense el escudero cómo sería. ¿Cierto? Uno chiquitico ahí llevándole y todo cargado ahí. Un minion llevándole como Don Quijote y Sancho Panza, ahí llevándole su escudo y sus cosas ahí al Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Imagínense ver un hombre de 3 metros salir del ejército de los filisteos adelante y empezar a gritarle a los israelitas, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y uno ha visto en las películas que, no sé si se acostumbraba, pero sí era una manera de solucionar un asunto, era en una guerra de este tipo,
es mejor, manden el mejor de ustedes. Vimos Troya, ¿no? Uno ve Troya y sale Aquiles y derrota al gigante ese otro, ¿no? Eso es lo que pasó aquí. Lo que siempre pasa, ¿no? Escogen al paladín, al mejor héroe, al mejor peleador, al mejor guerrero del ejército enemigo, y yo escojo al mi mejor guerrero. Y desen ustedes allá, y el que gane, pues ya el otro ejército se rinde y así evitamos pleitos. Es lo que está que mueve a mucha gente. Eso es lo que está diciendo Goliat aquí. No soy yo el gigante aquí, yo soy el más fuerte. Manden ustedes el más fuerte y aquí nos arreglamos. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es la manera fácil. Para no entrar a matar a todo el mundo, pues peleemos ustedes uno contra mí. Y aquí definimos este asunto. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí, esto es lo que diríamos que se echó la soga al cuello Goliat. Porque Goliat dijo aquí muy crecidito, dijo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y ese fue el acabose para Goliat. Porque desafiar el campamento de Israel era desafiar ¿a quién? Al Señor. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué creen que Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo? Porque todos eran bajitos. Bueno, sí, porque todos eran bajitos. ¿Quién era el más grande de Israel? Entonces, ¿a quién le iba a tocar salir contra el filisteo? A Saúl, Tenía miedo. ¿no? Pues entonces todos tenían Y cuando vio al filisteo, dijo: yo no me le mido. escondo. Así que si el rey está asustado, ¿qué le espera al pueblo? Pues todo el mundo asustado. Ellos también veían la apariencia. ¿Quiénes? ¿El pueblo? Ah, no, sí. Sí, el pueblo también veía la apariencia. El pueblo estaba mirando: este está grande, mandemos a nuestro más grande. Y miran, y el único más grande ahí entre todo Israel era Saúl, porque dice que él pasaba revista al ejército y que nadie le daba la altura de él. Él pasaba revista por debajo del hombro. Todos miraron a Saúl y Saúl estaba ya escondido detrás del escudo, asustado. Y todo el pueblo se asustó. Estaban mirando las apariencias, estaban viendo a un hombre. No habían aprendido todavía que la confianza no debe estar en un hombre, sino en el Señor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Quién? Isaí, el papá de David. Ya era viejito. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos mayores de Saúl, de Isaí? ¿Mm? Ahí se mencionaron los 3 primeros que le pasaron por enfrente. Eliab, ¿cómo se llamaba el otro? Abinadab. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Mm? El otro se llamaba... A mí también se me olvidó. El último. El último se llamaba Sama. Entonces, el primero, Eliab. El otro, Abinadab. Y el otro, Sama. Esos eran los 3 mayores hijos de Isaí, que dice en el verso 13, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran, ve que tocaba leer hacia adelante, Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ahí estaban, ¿no? Pero aprendimos, ahí estaban. Recordamos. Y David era el menor. O sea, de los 8, David era el octavo. Y estos 3 eran los más grandes.
y David era el menor, y los 3 grandes estaban también asustados. Y dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David dijo, yo estoy muy chiquito para ir a la guerra. Y se fue. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Estaban uno en un monte, o sea, Israel en un monte y los filisteos en el otro monte, y en la mitad estaba el valle de Ela, ¿no? Y todas las mañanas y todas las tardes, durante 40 días, salía Goliat, se paraba en la mitad del valle y les gritaba, ¿qué va a haber? Mándenme al que va a pelear conmigo. Imagínense el susto que tendría Israel para que este Goliat tuviera que salir 40 días a decirles lo mismo y nadie se atrevía a salir a pelear contra él. No había un hombre lo suficientemente fuerte y valiente a los ojos de Israel, a la vista del pueblo, a la vista del rey, que pudiera superar a ese gigante, ¿no? Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Qué significa mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos? ¿No? Que si están vivos y tráeme un recordatorio de ellos, ¿cierto? Para saber que están vivos de ellos. Tráemelo, una prueba. Y con que se sorprendía, no, sino no, con que se halagaba al jefe de los 1000 con 10 quesos de leche. ¿No? Les gustaba el queso a los capitanes de los ejércitos. Les gustaba el queso. El tinto no, solo el queso. ¿No? Entonces, dice, y toma prenda de ellos, o sea, y me demuestras que están vivos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo fue? ¿Qué cómo fue? ¿Cómo fue? Ajá. ¿Qué cómo así? ¿Qué cómo así? ¿Qué cómo fue? Así. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladino, o sea Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Las mismas palabras eran, ¿no soy yo el filisteo que viene en contra de ustedes y ustedes no son los siervos de Saúl? Pues mándenme al mejor de ustedes que pelee conmigo. Y David escuchó esas palabras, ¿no? Y ese fue la estocada final para el filisteo. Nada más y nada menos que David, el peladito, el muchachito, allá el chiquitico, escuchó esas palabras. Y no solo escuchó las palabras del filisteo desafiante, diciendo, yo desafío hoy al campamento de Israel. Sino que también dice, y todos los varones de Israel que veían al hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. David dijo, ¿y qué está pasando acá? Si no está tan grande. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Y fíjate que ya Saúl había puesto una recompensa. El valiente que se atreva a pelear contra ese gigante y lo derrote,
le voy a dar a mi hija, ¿no? Y no va a pagar esto. Y le voy a dar riquezas y su familia dejará de pagar impuestos, ¿no? Ya no habrá más impuestos para la familia. Y si hubiera David sabido que le iba a tocar Mical, yo creo que no va y mata al filisteo. No, mentiras. Porque le tocó Mical y Mical fue una durita con David. La hija de Saúl fue bien durita con David. Pero bueno, esa era la recompensa. Y fíjate que un hombre que es conforme al corazón del Señor, un hombre que es nacido de su corazón, habla como lo hizo David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pregunta, ya le habían dicho la hija, riquezas y que su familia no pague impuestos, no pague tributos. Y David pregunta, pero esa pregunta no es como de, ¿cuánto es que me toca? No, la pregunta de David es, ¿cómo así? Que el que derrote a este filisteo, ¿cómo que va a recibir que un premio? ¿Va a recibir recompensa? La pregunta de David es una pregunta de esas de, ¿es en serio que a este pueblo le tengan que ofrecer una recompensa? Le tengan que ofrecer un bienestar, un beneficio por hacer algo que debe hacer, por hacer algo que estamos mandados a hacer por nuestro pueblo. Porque, y fíjate cómo responde David, me pregunta también, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Me dice un pelado, un niño, ¿no? Con más fe que todo Israel, con más temor al Señor que todo Israel, con más confianza en el Dios viviente que todo el pueblo de Israel, que dice, ¿cómo es que van a pagar recompensa por matar a este filisteo incircunciso? O sea, por hacer algo que nos toca hacer. Me parece tenaz, tremendo, ¿no? Es como dice el apóstol Pablo, de gracia recibimos, damos de gracia. Ay de mí si yo no hago lo que fui mandado a hacer. Y David lo que está diciendo es eso. ¿Cómo es posible que tengan que pagarme a mí para yo esforzarme a ir y matar a ese filisteo incircunciso? Es un filisteo, es un incircunciso, debe morir. Tenemos que ser valientes. No porque me dan o porque no me dan, entonces no, si no me dan nada yo no voy. No, hay que hacerlo. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. El pueblo no entendía, el pueblo le está diciendo, no, que sí, que créalas que le van a dar platica. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y el hermano pues le dijo, quite pelado, váyase de aquí, ¿usted qué hace aquí? Alardeando y diciendo, que voy a ganar, que yo aquí, que cómo así, que cómo fue. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No? Pero yo qué hice, hermano, pero yo qué hice. ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Entonces van y le cuentan a Saúl y le dicen, pues hay uno chiquitico allá que está diciendo, ¿y quién es ese filisteo circunciso? ¿Qué le pasa? Yo voy y le peleo, ¿no? Y fueron y le contaron a Saúl, y Saúl lo hace llamar. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y acá hay varias cosas, y una de estas es la que me recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Saúl, ¿qué miraba?
la apariencia. Saúl estaba mirando a un muchacho, de esos que uno ve que alardean de mucho, pero pues es un muchacho y uno dice, pero este qué va a poder, es un peladito, es un niño, ¿qué va a poder hacer? Pero este como no venía alardeando de algo ni creyéndose aquí el sobrado, sino con fe en el Dios que lo había llamado, pues Saúl le dice a David, tú no puedes contra ese filisteo, eres un muchacho, ¿qué vas a ir a pelear tú allá con él? Eres un hombre de guerra desde su juventud, tú eres un pastorcito de ovejas. No, es que si tenía como 10 años. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y le va a contar un poquito. Tú dices que yo soy un muchacho, sí, yo soy un muchacho. Pero cuando tú ibas, yo ya había ido y venido 2 veces. No mentiras. Le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, este era un Sansoncito. Imagínate un muchacho que cuando venía el león y el oso para coger una oveja, él lo hería, lo alcanzaba. Y si el oso se levantaba o el león, lo hería, lo mataba. Un pelado valiente, un muchacho esforzado. Y bueno, el Señor estaba con él, ¿no? Así que le da eso es un currículum de David resumido para Saúl. Tú dices que yo no soy un muchacho, pues te digo que cuando venían los leones y los osos a quitarme mis ovejas, yo los mataba. Entonces, dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y bueno, y si uno lo lee, uno lo pensaría David arrogante, ¿no? Como si podía contra un león y contra un oso, no va a poder contra este filisteo incircunciso. Pero David no hablaba en arrogancia, sino con poder, con autoridad, pero sabiendo que el Señor estaba con él. Porque fíjate lo que dice. Fuese un león o fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. ¿Pero por qué? David tenía confianza en el Señor de que este filisteo incircunciso sería destruido porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así que ahí es donde empezamos a ver que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Era un hombre que no hablaba por hablar, un hombre que conocía al Dios, que lo había ungido, que lo había llamado. Y él dice, este es un incircunciso, y no se atrevió más que a desafiar al ejército del Dios viviente. Y aquí el que va a pelear no voy a ser yo. Aquí el que pelea es el Dios de este ejército. Que te quede claro, Saúl. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando un valiente, a ver quién defiende. Pero ¿en qué momento Saúl se postró y dijo, Señor, ayúdanos? ¿O qué momento el pueblo se postró y dijo, Señor, ayúdanos? ¿No? Ellos estaban buscando entre la gente, entre su ejército, a ver quién salía. Pusieron recompensa. Esa es la manera de proceder del hombre. Miran los recursos que tiene ahí al lado. Ah, no, pues de pronto de pronto aquel. Y el Señor está esperando allá arriba mirando hacia abajo y diciendo como, a ver, ¿por qué no me pregunta? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no clama a mí? ¿Por qué no me busca y yo los libro? Pues el Señor estaba para librar a su pueblo. El Señor estaba para socorrerle. Pero si no lo buscan. ¿Y por qué no buscaban al Señor? Pues cuando el Espíritu del Señor se aparta de Saúl, pues lo último que hace una persona alejada del Señor es buscarlo. Pedirle consejo o guianza o ayuda. No, antes más lejos quiero estar. Pues David le recuerda a Saúl de quién es el pueblo que está dirigiendo. El pueblo no es suyo, el pueblo es del Señor. Es del Dios, ¿cómo es que dice acá? Del Dios viviente. Añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, que Yahweh esté contigo. Bueno, pues si ya que insistes, pues ve.
Que el Señor te acompañe. Y vuelve otra vez la apariencia de Saúl. ¿Cuál es la apariencia, lo que ve Saúl? Bueno, al revés. Vuelve otra vez lo que ve Saúl, que es la apariencia. Y cuando este ya está decidido a ir a pelear contra el filisteo, pues Saúl dice, bueno, pues ya que estás decidido, pues venga, entonces yo lo armo. Venga, yo le pongo aquí escudo, le pongo casco, le pongo todo para que vaya bien protegido, vaya y pelee, ¿cierto? Entonces dice, y Saúl vistió a David con sus ropas. Puso sobre su cabeza un casco, era un pelado, le puso un casco así de bronce grande, le armó de coraza, ciñó a David una espada sobre su vestido y probó a andar. O sea, le puso todo el almatroste y David dijo, bueno, pero espérese, yo camino a ver si al menos me puedo mover con toda esta vaina porque si no de pronto me caigo, ¿no? Una armadura de soldado no era cualquier cosa. O sea, eso no era una camiseta y un saco y un pantalón. Eso era pesado, era bronce puro, eran corazas, era una armadura como uno ve en las películas. Lo que pasa es que esos hombres todos fuertes y ya entrenados en esa cosa, pues se mueven con la armadura como si nada. Pero vaya usted y póngase unos cuantos kilos encima y vaya y pelee, ¿no? Entonces lo vistió y todo eso, y David dijo, pero espere, yo ando. Porque nunca había hecho la prueba, nunca se había puesto David nunca un traje de guerra, una armadura. Y dijo David a Saúl, ¿sabe qué, Saúl? Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David hecho decía aquellas cosas. No, usted me pone a cargar aquí que lleve esto, que lleve aquello. No, yo no estoy acostumbrado a eso. Yo, como me he visto normal, allá voy a pelear. Y tomó su callado en su mano. ¿Qué es el callado? Con lo que se agarran las ovejitas, ¿no? El callado es el bastoncito ese que va curvito así. Este es el callado. Del cual dice David en el Salmo 23, ¿qué? ¿Tu vara y tu callado qué? Me infundirán el aliento. Me infundirán el aliento. Tú eres mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué creen que David escribió tantos salmos hermosos hablando acerca del poder y de la grandeza del Dios al que servía? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cierto? Levántate, Dios mío, y sálvame. ¿Sí? Sean esparcidos tus enemigos, y todos los que te aborrecen huyan de tu presencia. Como él lanzado el humo, los lanzará. Bueno, y David lee los salmos y en infinidad de ellos hay referencias acerca del Yahweh Sabaoth, del Dios de los ejércitos de Israel, de aquel que pelea por su pueblo. Toma su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sí? La primera marca de motos de la historia fue una honda. ¿Sí? Prendió su honda y arrancó contra el filisteo. No mentiras. Tomó la honda, ¿no? La honda es una... Sí, como una cauchera. Pero no porque no se lanza así la cauchera, sino la honda es ondeándola. ¿Sí? Como un pedazo, debe ser un pedazo de cuero aquí con una coquita aquí donde se pone la piedra y se agita, se ondea y se lanza la piedra. Bueno, escogió 5 piedras, ¿no? 5 piedras y la honda. Y se fue contra el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que en poco. ¿Por qué? Porque el hombre mira ¿qué? Las apariencias, el exterior. Y ahí es donde uno aprende a no subestimar a nadie, a no por debajar a nadie, a no por ver lo que está chiquitico, que está ahí chaparrito, ¿cierto? Entonces, no vale. Lo menospreció porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Dijo, y yo tan feo. No, mentiras. Lo que pasa es que un hombre de guerra
un hombre de ejército, a no ser que sea Aquiles en la película de Troya, ¿cierto? Pero los hombres de ejércitos eran hombres con rasgos y con cara de, pues de ejército, de guerra, ¿cierto? Y sale allá un mono, ¿cierto? Blanquito, bonito, chiquito, allá con una onda a pelear y dice, este sí es ridículo, ¿no? ¿Qué cree que, ¿cierto? Eso es similar como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Uno va al gimnasio, yo he ido por ahí 2 veces, una a hacer ejercicio y la otra de visita. Pero uno va a un gimnasio, ¿no? O uno ve los videos que en el gimnasio están esos manes así todos grandotes, así levantando las pesas, ¿no? Y muestran al lado y hay uno que hasta ahora empezó y está ahí con una pesita así, una mancuerna de 2 kilos, así haciéndole así a la mancuerna y cansado, así sudando y sacando aquí el músculo. Y hay unos manes allá atrás así, levantando los 120 kilos así de peso, levantándolos, ¿cierto? 50 kilos en cada mano así, y uno allá con la mancuerna de 2 kilos haciendo así fuerza, ¿no? Y lo ven a uno como, este pobrecito, ¿no? Bueno, así lo vio Goliat y lo tuve en poco. Y dijo el filisteo a David, mira cómo lo menosprecia y le dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Se le dice, usted viene aquí como si estuviera espantando un perro aquí, ¿qué le pasa? ¿No? Y maldijo a David por sus dioses. No por los dioses de David, sino por los dioses de Goliat. No sé, empezó a decir que Astarot te maldiga, ¿no? Que va al peor te maldiga. que, bueno, que los dioses que tuviera los filisteos, ¿no? ¿Cuál era el dios principal de los filisteos? Dagón, ¿cierto? Entonces empezó allá a decir que Dagón y que qué y las imágenes de acera también eran dioses filisteos, ¿no? Bueno, empezó a maldecirlos por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, ¿no? ¿Ustedes han visto la lucha libre? No. ¿Se han visto la lucha libre? Aquí al lado del hígado tengo a 2 que les gusta la lucha libre, ¿sí? No hacerla, no practicarla, sino verla. Y ustedes han visto en la lucha libre que lo único que hacen es echarse la madre y pelear allá de boca y ay, no sé qué, y entonces los narradores, le dijo no sé qué, y el otro allá, y le habla y le alega, y el otro desde lejos le grita, y después van allá y hacen maromas, y eso es lucha libre, ¿sí? Eso es una danza brusca, pero ni se lastiman ni se pegan, solo se echan vainazos, ¿no? En la época que yo la veía, la lucha libre, era en la época en que estaba La Roca y esos así, el Undertaker y esos que eran los antiguos, ¿no? ¿Y cuál era el drama de la lucha libre? A pantallar, ¿no? ¿Se acuerdan que La Roca se paraba en la esquina y tomaba agua, ¿no? ¿Hacer Undertaker? ¿Entonces quién era? Ah, Triple H, mira, que no se note que les gusta la lucha libre, ¿no? Ah, no, La Roca se paraba, levantaba la ceja así, miraba a todo el mundo así, con la ceja arriba, ¿no? Y el que dice mi suegro, el Triple H, el ese, se tomaba agua así y se subía en la cuerda y escupía el agua, ¿no? O el Undertaker, que era el que tenía la máscara, ¿no? Ah, no, entonces yo veía otra lucha libre. Bueno, ¿ese era quién? Ah, bueno. ¿El hermano de Undertaker? Bueno, esto ya pasó de David y Goliat a la WWF, ¿no? El asunto es que así Goliat empezó a decirle, ¿y entonces qué tal? Y a retarlo. Y David lo miraba. Yo creo que David pensaba dentro de sí, sin orgullo, pero pues mirándolo decía, ay, este filisteo incircunciso no sabe con quién se metió. Y no porque fuese David el que fuera, ¿no? Porque aquí vamos a ver que no es porque fuese David. O sea, bueno, sí era porque David tenía un corazón dispuesto para el Señor, pero hubiera sido cualquier otro. O sea, aquí la gloria no iba a ser para David. Aquí la gloria estaba con el que iba con David. Así que
David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ustedes, mire, ahí lo leí así, pero ustedes vieron 300. Cuando el negrito ese va a la casa del de los 300 y hay un pozo atrás, ¿no? Y entonces el negrito le está diciendo, no, que tiene que rendirse ante Artajerjes, ante el persa, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Qué dice el Leonidas que se para enfrente y le dice, esto es Esparta? Y pum, y le mete un patadón y lo manda allá al hueco, ¿no? Pues hagan de cuenta la misma escena, pero con un chaparrito mono, ¿cierto? Pintica, pero con autoridad, con poder de parte de Dios. Sabiendo que el que lo respaldaba a él no era su arco, su espada, ni su Honda, ni su Suzuki, ni su Yamaha. Era el Señor, el Todopoderoso. El rey de los escuadrones de Israel, el jefe, el más de los máses, el creador de todas las cosas. Así que mentalicen esa escena y vean a David, un chiquitín allí, con fe y confianza en su Dios, diciéndole, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a los cuerpos de los filisteos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. ¿A quién le estaba diciendo ahí? A su pueblo. Le estaba diciendo al filisteo, tú vas a darte cuenta que hay Dios en Israel. Y daré tu cuerpo y el de todos los filisteos a las aves del cielo. Y se los comerán y a todos los voy a acabar. El Señor los va a acabar. Y sabrá también mi pueblo, porque su pueblo también era un pueblo incrédulo. Ahí el único que tenía la fe suficiente para enfrentar a ese enemigo grande que tenía Israel era David. Y le estaba diciendo a su pueblo, y sabrá toda esta congregación, ahí se volteó David y les dijo, y ustedes también escuchen que Yahweh nos salva con espada. Ustedes están mirando allá a los hombres, están mirando a ver quién va a pelear, el más fuerte, pero yo les digo que Yahweh nos salva con espada, ni con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, seguramente lo provocó y le sacó la piedra al filisteo, ¿no? Echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego todo Israel y Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Bueno, fíjate dos cosas aquí, antes de hacer el comentario de eso de Saúl que acaba de decir. David tuvo tanta confianza, tanta fe y tanto poder de parte del Señor en su vida, que derrota a Goliat con un pedradón en la cabeza, con una honda, sin espada, sin ejército, él solo, con su Dios, guardándolo y librándolo, porque es que el que pelea la batalla
por Israel era el Señor. Y David lo sabía, el pueblo no lo sabía. O el pueblo lo sabía, pero se le había olvidado. Pero David se lo recordó. Recuerden ustedes, pueblo, que aquí no es pon espada, no es el más grande, no es el más fuerte, es Dios que pelea por nosotros. Y derrota al filisteo, derrotan a los filisteos, y el Señor les da la victoria para demostrar que el Señor estaba con David, que el Señor respaldaba a David. Luego David toma la cabeza de Goliat y la lleva a Jerusalén para mostrarla, ¿no? Y aquí podemos de pronto deducir un poco qué le pasaba a Saúl, cuál era su tormento. Lo curioso es que Saúl sabía quién era David, sabía de quién era hijo David, porque lo recomiendan. Recuerdan que un criado suyo le dice, yo conozco a un hijo de Isaí que toca el arpa, que no sé qué, Lo llama, lo amaba mucho, lo hace su paje de armas, y cuando lo ve venir con la cabeza del filisteo, le dice, ¿y quién es ese? Y Abner, el general del ejército, le dice, pues yo tampoco sé. ¿De quién es hijo ese joven? Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. No sé si Saúl se le olvidaban las cosas o sufría de demencia, de Alzheimer, de alguna cosa rara que se le corría el champú y lo atormentaba y también se le olvidaban las cosas. ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí. El hecho es que no lo reconoce y le pregunta, ¿y quién eres? Y David le responde, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y ahí termina este capítulo, esta historia. David derrotando en su primera salida, su primera guerra, aún no como rey, pero ya como ungido del Señor y apartado para ser rey, pero ya con la presencia del Señor acompañándole, con el Espíritu del Señor sobre él. Ya Saúl no tenía la presencia del Señor. Y el Señor le respalda, porque David creía en el Dios que lo había llamado. David reconocía eso. Y eso es una particularidad que veremos a lo largo de la vida de David. David podría hacer todo, lo que fuese, hacer todo lo que hizo. Pero David nunca olvidó quién lo llamó, cuándo lo llamó y de dónde lo llamó. Y esto siempre mantuvo a David con los pies en la tierra y le hizo tener grandes victorias, ser cuidado por el Señor. El Señor lo sustentó y lo guardó muchísimas veces. Del mismo Saúl que lo intentó matar muchas veces, lo guardó el Señor. Y de sus enemigos también. ¿Todo por qué? Porque David reconocía al Dios al que servía. Entonces, hoy aprendimos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que aprendimos hoy? La primera, ¿cuál es? Que el Eterno no mira la apariencia, sino el corazón. ¿Y la segunda? Que no es con espada ni con ejército, sino que es el Señor el que pelea la batalla por nosotros. Por eso, alguna vez aprendí una frase y por eso la repito en algunas ocasiones. Y en esta vale la pena anotarla. Y es, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque David vio a Saúl, a Goliat. Sabía que era grande. Pero no hizo como Saúl y como el pueblo, amedrentado y asustado porque el problema era grande. Sino por el contrario, sabía que más grande era el Dios al que servía que el problema que tenía enfrente. Y por eso el Señor le da la victoria. Así que meditemos siempre en esto. Nuestros problemas, a nuestro parecer, pueden ser grandes, pero hay uno más grande que incluso cualquier problema que se nos pueda presentar. Si tú y yo
estamos de su mano, si tú y yo confiamos en su palabra, si tú y yo hacemos su voluntad, los problemas no serán un problema. Que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde. Muchas gracias por compartir con nosotros y por conectarse. No olviden las palabras de nuestro Mesías Yeshua que dijo cuando sus discípulos estaban allí. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Laila Tov. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai